Llegamos a la encapsulación HDLC. Ya hemos comentado anteriormente que estamos en las capas 1 y 2 de OSI, así como en las redes locales utilizamos Ethernet como protocolo estándar y las tramas que se utilizan dentro de una LAN son tramas Ethernet. Ahora en WAN, por defecto, y siempre que estemos en entornos Cisco, el protocolo utilizado va a ser HDLC, High Level Data Link Control, y las tramas van a ser tramas HDLC. Para comprobar esto no tendríamos más que coger el Packet Tracer, por ejemplo, poner dos routers 1941 a los que les conectaríamos las interfaces seriales, las High Speed One Interface Card, como la que tenemos en los equipos reales del aula. Haríamos las conexiones seriales y con estos comandos que tenemos aquí, show interface serial 000 y show controllers serial 000, podríamos ver que se hace referencia a la encapsulación HDLC. Y con esta instrucción de aquí, con el show controllers, lo que podríamos ver sería si estamos ante el extremo DTE o ante el extremo DCE. La forma de controlar cuál va a ser la encapsulación que se va a utilizar sería con este comando, en el que si hacemos encapsulation y damos a interrogación, veremos que tenemos tres opciones que son HDLC, PPP y Frame Relay, que veremos en el siguiente tema. El hecho de tener diferentes configuraciones en los dos extremos, es decir, si en un extremo tenemos encapsulación HDLC y en otro extremo tenemos encapsulación PPP, eso hará que los equipos no puedan hablar. Y eso es lo que se pretende trabajar precisamente con esta actividad que viene a continuación. En cuanto al funcionamiento de PPP, hay que tener en cuenta que esta sería la encapsulación a utilizar si los equipos a conectar no son Cisco. Vamos a tener tres componentes en PPP. Por un lado vamos a tener una encapsulación que es similar a HDLC, es decir, el formato de la trama va a ser similar a lo que tenemos en HDLC. En este caso concretamente, por ejemplo, es una cosa curiosa el tema de la dirección que se utiliza. La dirección va a tener un único byte, así como teníamos en las tramas Ethernet, tenemos 48 bits para las direcciones MAC y tenemos dirección de origen y dirección de destino. Si veis en este caso cómo es la trama de PPP, vais a ver que simplemente hay un byte y ese byte va a estar formado por una dirección que siempre va a ser todo unos, 8 unos. Esa es la dirección que se utiliza en PPP. Entonces, aparte de la encapsulación similar a HDLC, tenemos otras dos componentes que son LCP y NCP. Esta L viene de link y esta N viene de network. Entonces, son dos componentes que tenemos. Aquí está en LCP, que estaría en la parte de la capa de enlace de datos, y NCP, que estaría más en la parte de network layer, en la capa de red. Entonces, de lo que se trata es, de lo que se encarga la parte del Link Control Protocol, es de todo lo relacionado con el establecimiento del enlace, con el mantenimiento del enlace y con el cierre del enlace, así como de negociar las opciones que se quieren aplicar en ese enlace, los temas como autenticación, compresión y alguna otra cosa. Mientras que NCP de lo que se encarga es de todo lo relativo, de todo lo que tenga que ver con la conversación con los protocolos de capa 3. Vamos a tener una especie de conectores en los que tenemos que si vamos a utilizar IPv4, lo que hace PPP es utilizar un conector que se llama IPCP, con el cual se va a poder encapsular IPv4 dentro de PPP. Y si tuviéramos IPv6, tendríamos IPv6CP, IPv6 Control Protocol, con el cual conseguiríamos encapsular IPv6 dentro de PPP. Podríamos tener alguna otra opción, como por ejemplo IPXCP, que sería para el protocolo IPX, que es un protocolo que se utilizaba anteriormente en redes Nobel y que hoy en día pues prácticamente está en desuso. Entonces, en resumen, lo dicho, LCP para todo lo que tenga que ver con el enlace. Aquí aparece establecer el enlace punto a punto, comprobar la calidad, desactivar el enlace si hay problemas. Todo ese tipo de cosas relacionadas con el enlace, mantenimiento y cierre es LCP. Y NCP, todo lo relacionado con los adaptadores o las interfaces que nos permiten ponernos en contacto con la capa 3 y utilizar diferentes protocolos de capa 3 como IPv4 e IPv6. También tenemos que hablar acerca de cómo se establece la sesión en PPP. No es pinchar y listo, sino que tiene que haber una negociación. Va a haber una negociación, algo parecido a lo que ocurría con TCP cuando teníamos la negociación de 3 vías. En este caso tenemos una primera fase en la que los routers hablan y se plantean, bueno, vamos a establecer un enlace, negociamos. En ese momento, a partir de ese momento, lo que hacen es decidir si tienen que utilizar algunas de las posibles variantes que hay en cuanto a la configuración del enlace. Por ejemplo, tema de autenticación que veremos después, si van a utilizar
PAP o CHAP. Tema de compresión también podría ser interesante. Si la información que tenemos que transmitir la enviamos comprimida, podremos enviar de manera efectiva más información por el enlace y utilizando mejor el ancho de banda disponible. O opciones como multilink, multienlace, en el que lo que hacemos es combinar diferentes interfaces serie de manera que al final hacemos, como tenemos aquí, hacemos un enlace, un tubo más grande con mayor ancho de banda para comunicar las dos sedes. Una vez que se decide cómo va a ser el enlace que se va a utilizar, terminaríamos con la fase de LCP y entraríamos en la fase de NCP, en la que se determina cuáles son los conectores que se tienen que utilizar en función de los protocolos de capa 3 que están en funcionamiento. Y de esa manera entraría en funcionamiento IPCP, IPv6TP, IPXTP o el conector que sea. Tanto LCP como IPCP son términos que nos van a aparecer después cuando hagamos las comprobaciones de cómo están los enlaces. Nos indicarán si están open, si están en abiertos, eso quiere decir que el enlace está en condiciones, y si aparecen como close, pues entonces quiere decir que tenemos algún tipo de problema.